y si la virtud que te enseñaron a defender desde niño fuera, en realidad, el mecanismo más eficaz para mantenerte sometido, y si la honestidad, esa cualidad moral tan celebrada en discursos y sermones, funcionara como una trampa invisible, que garantiza tu inmovilidad, mientras otros, menos escrupulosos, escalan sin freno. Existe una contradicción brutal en el corazón de las sociedades modernas. Se glorifica la integridad en público, pero se recompensa la astucia en privado. Se educa a las masas, en valores que los poderosos jamás practican, y quienes siguen las reglas al pie de la letra descubren, tarde o temprano, que el juego estaba diseñado para ser ganado por quienes las ignoran. La honestidad no es un principio universal, es una herramienta de control social. Desde la infancia, se implanta en la mente colectiva la idea de que decir la verdad, cumplir la palabra y respetar las normas son el camino hacia el éxito y la dignidad. Los cuentos infantiles premian al honesto y castigan al tramposo. Las religiones prometen recompensas eternas para los justos. Los sistemas educativos insisten en que el esfuerzo honrado conduce inevitablemente al progreso, pero la realidad económica cuenta otra historia. En los pasillos del poder, en las salas de juntas, en los despachos, donde se toman las decisiones que moldean destinos, la honestidad es vista con condescendencia, como una debilidad pintoresca, una ingenuidad que solo los perdedores pueden permitirse. Quienes construyeron imperios, no lo hicieron confesando sus dudas, ni respetando cada regla escrita, lo hicieron navegando en zonas grises, explotando vacíos legales, mintiendo cuando era conveniente, traicionando cuando era necesario. La historia económica de la humanidad es un catálogo de triunfos obtenidos mediante la transgresión calculada. Los grandes magnates del siglo XIX no acumularon fortunas siendo transparentes. Rockefeller no dominó el petróleo jugando limpio. Destruyó competidores mediante prácticas monopolísticas que hoy serían consideradas criminales. Carnegie no levantó su imperio del acero, respetando los derechos laborales. Explotó trabajadores hasta el límite de lo humano. Vanderbilt no conquistó el transporte con cortesía, sobornó políticos, manipuló mercados, aplastó rivales sin piedad. Y cuando estos hombres llegaron al final de sus vidas, no fueron recordados como villanos, sino como filántropos. Donaron bibliotecas, financiaron universidades, construyeron hospitales. La historia los absolvió porque el dinero, suficiente dinero, lava cualquier pecado. La honestidad nunca construyó catedrales, la astucia sí. El sistema económico contemporáneo no funciona a pesar de la corrupción, sino gracias a ella. Existe una arquitectura invisible que premia la flexibilidad moral. Las grandes corporaciones no pagan impuestos completos, contratan ejércitos de abogados para encontrar lagunas legales que les permitan evadir contribuciones, mientras sus empleados ven descontado cada centavo de sus salarios. Los políticos no llegan al poder por méritos, lo hacen mediante redes de favores, promesas incumplidas, alianzas turbias con quienes financian campañas a cambio de legislación favorable. Los bancos no prosperan prestando dinero con responsabilidad, crecen apostando con el ahorro ajeno, sabiendo que si pierden serán rescatados con fondos públicos. Y en cada nivel de esta jerarquía, quien decide seguir siendo honesto, encuentra un techo de cristal invisible. No es que no pueda ascender, es que el ascenso está reservado para quienes demuestren estar dispuestos a jugar el juego real, no el que aparece en los manuales de ética corporativa. La pobreza estructural no es resultado de falta de esfuerzo, es consecuencia de exceso de obediencia. Hay millones de personas trabajando más duro que cualquier multimillonario, levantándose antes del amanecer, agotándose en empleos que destruyen sus cuerpos y consumen sus vidas, cumpliendo cada regla, pagando cada impuesto, respetando cada norma, y terminan sus días sin nada, porque el esfuerzo honesto, en un sistema diseñado para extraer valor de los obedientes, solo garantiza que seguirás siendo útil, no que serás recompensado. El trabajador honrado es el combustible que alimenta la máquina, no el ingeniero que la diseña, ni el dueño que recoge las ganancias. La meritocracia es un mito reconfortante que se enseña para evitar revoluciones. Si las masas creyeran que el juego está amañado desde el principio, dejarían de jugarlo. Pero si creen que su pobreza es culpa de su falta de talento o esfuerzo, seguirán intentando, seguirán compitiendo, seguirán alimentando un sistema que nunca fue diseñado para permitirles ganar. Existe un fenómeno psicológico devastador, en quienes internalizan completamente la honestidad como valor absoluto, desarrollan desprecio por sí mismos cuando no prosperan, se culpan, asumen que si no han alcanzado riqueza, es porque no trabajaron suficiente, no fueron suficientemente inteligentes,
no aprovecharon las oportunidades. Jamás se les ocurre que el problema no está en ellos, sino en las reglas, que mientras ellos declaraban cada ingreso, otros ocultaban fortunas en paraísos fiscales, que mientras ellos cumplían contratos desfavorables por honor, otros renegociaban o simplemente incumplían sin consecuencias, que mientras ellos rechazaban sobornos por principios, otros construían imperios precisamente aceptándolos. La honestidad genera una disonancia cognitiva brutal, te hace creer que eres moralmente superior, mientras experimentas inferioridad material, y esa contradicción interna paraliza, porque reconocer que el sistema premia la deshonestidad implicaría enfrentar una verdad insoportable. O cambias tus valores, o aceptas que vivirás en desventaja permanente. La filosofía occidental construyó durante siglos una mitología alrededor de la virtud, como camino hacia la felicidad. Desde Platón hasta Kant, se insistió en que la vida buena era la vida justa, que la integridad moral generaba paz interior, que ninguna riqueza podía comprar, y tal vez eso sea cierto en un plano abstracto, en el reino de las ideas puras, pero en el plano material, donde se pagan rentas, se compran alimentos, se financian tratamientos médicos, la virtud sin recursos es impotencia. Un hombre honesto pero pobre no puede proteger a su familia de la enfermedad, no puede educar a sus hijos en instituciones que abren puertas, no puede retirarse con dignidad después de décadas de trabajo. La filosofía de la virtud fue escrita, en su mayoría, por hombres que nunca conocieron verdadera escasez. Sócrates podía permitirse el lujo de la pobreza voluntaria, porque vivía en una sociedad que lo admiraba. Su pobreza era performance filosófica, no desesperación, pero para quien la pobreza no es elección sino destino, la virtud sin poder adquisitivo, se convierte en una jaula dorada. Te sientes bien contigo mismo mientras te hundes. El sistema necesita hombres y mujeres honestos, pero no para que prosperen. Los necesita para que sostengan la estructura. Alguien tiene que pagar impuestos completos, para financiar servicios que los ricos evaden usar, porque tienen alternativas privadas. Alguien tiene que cumplir horarios, respetar contratos, acatar órdenes sin cuestionarlas. Alguien tiene que creer que el sistema funciona, que las instituciones son justas, que el esfuerzo será recompensado, porque si todos dejaran de creer, si todos comenzaran a transgredir simultáneamente, el orden colapsaría. La honestidad de las masas es el pegamento invisible que mantiene unida a una sociedad profundamente desigual, y quienes administran esa desigualdad lo saben. Por eso invierten tanto en educación moral, en campañas de valores, en discursos sobre integridad, no porque crean en ello, sino porque necesitan que otros crean, necesitan que exista una clase trabajadora, que acepte salarios insuficientes sin rebelarse, que pague deudas usurarias sin declararse insolvente, que soporte condiciones indignas sin organizarse, y la forma más eficaz de lograr esa sumisión, no es mediante represión directa, sino mediante internalización de valores que hacen que la gente se reprima a sí misma. La trampa es doblemente cruel, porque quienes logran escapar de la pobreza siendo honestos, son exhibidos como prueba de que el sistema funciona. Cada historia de superación individual se convierte en propaganda. Se celebra al inmigrante que llegó sin nada y construyó un negocio exitoso trabajando 20 horas diarias durante 30 años. Se aplaude al estudiante de barrio marginal que obtuvo una beca y se graduó con honores. Se glorifica al emprendedor que rechazó atajos y construyó su empresa con ética impecable. Y estas historias son reales, pero también son excepciones estadísticas presentadas como si fueran la norma. Por cada uno que lo logró, hay cientos de miles que trabajaron igual de duro, fueron igual de honestos, y murieron pobres, pero sus historias no se cuentan, no inspiran, no venden, no justifican el sistema. Entonces se invisibilizan, y el mensaje implícito es devastador. Si no prosperaste siendo honesto, es porque no lo intentaste suficiente. La culpa siempre recae en el individuo, nunca en la estructura. Hay una diferencia fundamental entre legalidad y moralidad, que el sistema explota sistemáticamente. Muchas de las prácticas que enriquecen a las élites son perfectamente legales, porque fueron las propias élites quienes escribieron las leyes. Evadir impuestos mediante trusts y fundaciones offshore es legal si lo estructuras correctamente. Destruir competencia mediante adquisiciones hostiles es legal si sigues los procedimientos regulatorios. Despedir miles de empleados para inflar el precio de acciones es legal si lo justificas como optimización. Contaminar ecosistemas enteros es legal si pagas las multas correspondientes, que siempre son menores que las ganancias obtenidas. La ley no fue diseñada para proteger a los débiles de los poderosos, fue diseñada para que los poderosos
puedan explotar a los débiles dentro de un marco que se presenta como legítimo, y el ciudadano honesto, que confunde legalidad con justicia, se limita voluntariamente a un conjunto de reglas que sus competidores consideran meramente decorativas. La psicología de la disonancia moral es fascinante y terrible. Estudios demuestran que las personas no toman decisiones y luego justifican su moralidad. Primero deciden que es conveniente y luego construyen narrativas morales que legitiman esa conveniencia. Un ejecutivo que despide trabajadores para maximizar ganancias no se ve a sí mismo como cruel, se ve como responsable con los accionistas. Un político que acepta donaciones de industrias, que luego regula favorablemente, no se considera corrupto, se considera pragmático, eficiente, capaz de trabajar dentro del sistema real. Un empresario que explota vacíos legales para no pagar impuestos, no se siente ladrón, se siente inteligente, astuto, alguien que entiende cómo funciona realmente el juego, y todos ellos duermen tranquilos, porque la mente humana es extraordinariamente hábil para racionalizar. Mientras tanto, el honesto que rechazó esas mismas oportunidades, no duerme tranquilo, duerme pobre, preguntándose si fue tonto, si sacrificó el bienestar de su familia por principios que nadie más respeta. El concepto de capital social añade otra capa de complejidad. En círculos de poder, la honestidad extrema es una señal de que no perteneces. Si en una reunión de negocios, alguien propone una estrategia éticamente cuestionable pero legalmente defendible, y tú eres el único que objeta por razones morales, no serás visto como virtuoso, serás visto como ingenuo, como alguien que no entiende las reglas del juego, como un riesgo. No te volverán a invitar, no te compartirán oportunidades, no te incluirán en conversaciones donde se toman decisiones reales, porque los clubes de élite no funcionan sobre confianza moral, funcionan sobre confianza transaccional. Necesitan saber que estás dispuesto a hacer lo necesario, que no te detendrás por escrúpulos cuando haya dinero en juego. La honestidad te excluye automáticamente de los espacios donde se genera riqueza real, te confina a trabajos asalariados, a emprendimientos pequeños, a círculos donde todos son igual de honestos, y por tanto, igual de limitados en su capacidad de acumular capital. Existe también una dimensión temporal cruel. El honesto invierte en el largo plazo, construye reputación, cultiva relaciones genuinas, desarrolla habilidades reales, pero vivimos en economías donde el corto plazo domina. Los mercados financieros premian ganancias trimestrales, no sostenibilidad decenal. Los votantes evalúan políticos por resultados inmediatos, no por visiones generacionales. Los consumidores eligen precios bajos hoy, sin importar las condiciones laborales que los hicieron posibles. En este contexto, quien prioriza integridad a largo plazo, pierde sistemáticamente frente a quien prioriza resultados inmediatos sin importar cómo se obtengan. Y cuando finalmente el largo plazo llega, cuando la reputación del honesto debería dar frutos, descubre que quienes utilizaron atajos ya monopolizaron el mercado, ya capturaron las instituciones, ya establecieron barreras de entrada que hacen irrelevante cualquier ventaja moral. Llegaste tarde a un juego que terminó antes de que comenzaras. La educación formal refuerza esta trampa de manera casi sádica. Se enseña a los niños que la honestidad es el mejor camino, que el trabajo duro es suficiente, que el talento será reconocido. Se les entrena en obediencia, en seguir instrucciones, en respetar autoridad, en cumplir plazos, en aceptar evaluaciones. Todo el sistema educativo está diseñado para producir empleados competentes y obedientes, no creadores de riqueza, porque los creadores de riqueza rompen reglas, cuestionan sistemas, ignoran convenciones. Steve Jobs no terminó la universidad, construyó Apple desafiando cada convención de la industria. Mark Zuckerberg abandonó Harvard, creó Facebook mediante estrategias que destruyeron la privacidad tal como la conocíamos. Elon Musk no respeta regulaciones, las considera obstáculos a superar, y todos ellos son celebrados como genios, como visionarios, precisamente porque no fueron honestos en el sentido convencional, fueron despiadados, fueron calculadores, fueron efectivos, y la educación que recibiste jamás te preparó para ese tipo de efectividad, porque si lo hubiera hecho, no serías empleable, serías peligroso. Hay un componente de clase devastador en todo esto. Los ricos enseñan a sus hijos reglas diferentes. En las escuelas de élite, no se enfatiza tanto la obediencia como el liderazgo. No se premia tanto seguir instrucciones como cuestionar sistemas. No se celebra tanto la honestidad como la estrategia. Los hijos de las élites crecen rodeados de conversaciones sobre optimización fiscal,
sobre cómo estructurar empresas para minimizar responsabilidades, sobre cómo utilizar fundaciones para proteger patrimonio, mientras se obtienen beneficios impositivos. Aprenden desde pequeños que las reglas son negociables, que la ley es un instrumento que puede moldearse con suficientes recursos. Mientras tanto, los hijos de las clases trabajadoras aprenden a obedecer, a respetar, a trabajar duro sin cuestionar, y luego, cuando ambos grupos entran al mercado laboral, se sorprenden de que exista desigualdad. No es sorprendente, es diseño. La religión jugó históricamente un papel ambiguo en esta dinámica. Por un lado, promovió valores de honestidad, humildad, generosidad. Por otro, funcionó como mecanismo de control social, que enseñaba a los pobres a aceptar su posición como voluntad divina. La promesa de recompensa en el más allá servía para neutralizar el resentimiento en el presente. Si esta vida es solo una prueba, si la verdadera recompensa espera después de la muerte, entonces la pobreza se convierte en virtud, el sufrimiento en sacrificio sagrado, la sumisión en camino hacia la salvación, y los ricos, convenientemente, podían comprar absolución mediante donaciones a la iglesia, construyendo catedrales con dinero manchado de sangre, mientras los pobres rezaban en ellas, agradeciendo a Dios por la oportunidad de sufrir. El mensaje implícito era claro: no cambies el sistema, cambia tu perspectiva, no luches por justicia terrenal, espera justicia celestial, no te rebeles contra la explotación, acéptala como destino. Y millones lo hicieron, generación tras generación, muriendo en la pobreza que sus valores les habían garantizado. La globalización intensificó exponencialmente esta dinámica. Ahora no solo compites con quienes en tu país están dispuestos a transgredir normas éticas, compites con sistemas enteros en otras naciones, donde esas normas ni siquiera existen. Una empresa occidental que respeta estándares laborales, ambientales y fiscales, no puede competir con corporaciones en regiones donde se pagan salarios de esclavitud, donde se contamina sin restricciones, donde se evaden impuestos con complicidad gubernamental. Entonces las empresas occidentales deslocalizan, trasladan producción a esos países, despiden trabajadores locales, maximizan ganancias, y cuando los trabajadores desempleados protestan, se les dice que el problema es la globalización inevitable, no las decisiones específicas de priorizarles rentabilidad sobre dignidad humana. La honestidad no solo te hace menos competitivo localmente, te vuelve obsoleto globalmente. Existe una paradoja psicológica, en quienes logran enriquecerse manteniendo honestidad, tienden a desarrollar creencias casi religiosas, sobre que el sistema funciona, porque necesitan justificar sus propios sacrificios. Si admitieran que tuvieron suerte, que las condiciones eran excepcionales, que otros trabajaron igual de duro sin éxito, invalidarían su narrativa personal. Entonces, se convencen de que sus principios fueron la clave, que la honestidad siempre se recompensa eventualmente, que el universo es justo, y se convierten en los defensores más feroces del status quo, en enemigos de quienes sugieren que el sistema está amañado, porque aceptar esa verdad implicaría reconocer que su éxito no fue mérito puro, que tuvieron ventajas invisibles, que la pobreza de otros no es culpa exclusiva de otros, y esa humildad es insoportable para quien construyó su identidad sobre la idea de haberlo logrado de la manera correcta. El futuro probablemente intensificará estas contradicciones. La automatización eliminará empleos, donde la honestidad tenía algún valor residual. Las inteligencias artificiales optimizarán procesos sin consideraciones éticas. Los algoritmos que gobiernen mercados financieros no tendrán escrúpulos sobre manipulación o explotación, simplemente maximizarán funciones objetivo, y en ese mundo, el humano que se aferre a principios morales será completamente irrelevante, no será explotado, porque eso implicaría al menos ser útil, simplemente será descartado. La honestidad, ese valor que ya hoy es desventaja, se convertirá en anacronismo absoluto, y las sociedades enfrentarán una decisión: o rediseñan sistemas económicos completos para que la ética sea estructuralmente viable, o aceptan que la moralidad es lujo, que solo pueden permitirse quienes ya no necesitan competir. Quizás lo más inquietante sea que quienes diseñan estos sistemas no son monstruos, son personas que dentro de su propia lógica actúan racionalmente. Un CEO que maximiza valor para accionistas no se considera malvado, cumple con su responsabilidad legal. Un legislador que favorece a donantes no se ve corrupto, mantiene relaciones necesarias para gobernar efectivamente. Un inversionista que especula con alimentos causando hambrunas no se siente culpable, participa en mercados que otros también participan. Todos operan dentro de incentivos que el sistema creó, y el sistema
Fue creado por humanos que operaban dentro de incentivos previos. Es una cadena de racionalidad individual, que genera demencia colectiva, y el honesto, que se niega a participar, que intenta actuar desde principios universales en lugar de incentivos locales, es visto por el sistema como glitch, como error, como elemento disfuncional, que debe ser corregido o eliminado. La pregunta que nadie quiere enfrentar es si existe alternativa real, si cambias tus valores, si adoptas la flexibilidad moral que el sistema recompensa, ¿realmente prosperarás? ¿O simplemente te convertirás en otro engranaje explotado en un nivel diferente de la pirámide? Porque la deshonestidad tampoco garantiza éxito, solo te hace competir en una arena diferente, igualmente brutal, donde quienes llevan más tiempo transgrediendo, tienen ventajas monumentales, y si mantienes tus principios, aceptando la pobreza como precio, ¿realmente puedes llamar a eso dignidad? ¿O es simplemente rendición disfrazada de virtud? Tal vez la verdadera tragedia no sea que el sistema castigue la honestidad, sino que fuerce a cada individuo a elegir entre integridad y supervivencia, sabiendo que la mayoría no puede permitirse el lujo de elegir la primera, y quienes sí pueden permitírselo, usualmente es porque alguien antes que ellos eligió la segunda. La honestidad se ha convertido en el opio de los fracasados, en el consuelo psicológico que permite a quienes no lograron nada convencerse de que al menos son mejores personas. Es la medalla de plástico que se entregan a sí mismos, quienes perdieron todas las carreras reales, porque admitir que fueron simplemente superados, que otros jugaron mejor, que la vida no premia la virtud sino la efectividad, sería psicológicamente devastador. Entonces construyen una narrativa alternativa, donde su pobreza es evidencia de superioridad moral, donde cada sacrificio económico se convierte en victoria espiritual. Es una forma sofisticada de negación. El pobre honesto no es noble, es alguien que aprendió a racionalizar su impotencia, convirtiéndola en elección, y la sociedad lo celebra precisamente porque necesita que existan millones de personas convencidas de que perder es, en realidad, ganar en un juego diferente que solo ellos entienden. Los discursos sobre meritocracia son obscenos. Cada vez que alguien exitoso declara que cualquiera puede lograrlo con trabajo duro y honestidad, está mintiendo o es tan ignorante de sus propias ventajas que su opinión carece de valor. Ese empresario que se jacta de haber construido su imperio desde cero, convenientemente olvida el préstamo de $300,000 que recibió de sus padres para comenzar. Esa ejecutiva que atribuye su ascenso al mérito, omite las conexiones familiares que le abrieron puertas que para otros ni siquiera existen. Ese inversionista, que presume de su olfato para negocios, no menciona la información privilegiada que obtuvo mediante relaciones que cultivó en clubes exclusivos a los que jamás se admite a quienes realmente necesitan oportunidades. Y cuando estos triunfadores proclaman que la honestidad funciona, lo que realmente están diciendo es que ellos pudieron permitirse el lujo de ser honestos porque ya tenían suficientes ventajas estructurales que hacían irrelevante cualquier pequeña transgresión. Para ellos, la honestidad es accesorio, para el pobre es condena. Las instituciones que supuestamente protegen la honestidad son, en realidad, sus mayores traidores. El sistema judicial castiga severamente al ladrón que roba $1,000 de una tienda, pero trata con indulgencia vergonzosa al ejecutivo que defrauda millones, porque el primero no puede pagar abogados competentes, no tiene influencia política, no genera empleo. El segundo tiene recursos para alargar procesos legales durante años, para negociar acuerdos que evitan prisión, para transformar delitos en errores contables o malas interpretaciones regulatorias. La justicia no es ciega, está perfectamente consciente de quién tiene poder y quién no, y el mensaje que envía es cristalino. Pequeñas transgresiones de los débiles serán castigadas con brutalidad. Transgresiones masivas de los poderosos serán perdonadas con elegancia. El pobre que intenta hacer trampa va a prisión. El rico que hace trampa paga una multa, que representa una fracción de lo robado, y continúa operando. Y todavía se espera que el pobre sea honesto. ¿Con qué autoridad moral se le pide eso? La filantropía de los ultrarricos es quizás la manifestación más cínica de esta hipocresía. Billonarios que construyeron fortunas mediante explotación laboral, evasión fiscal y destrucción ambiental, ahora donan fracciones microscópicas de su riqueza, y esperan ser venerados como salvadores de la humanidad. Bill Gates acumula patrimonio mediante prácticas monopolísticas agresivas, y luego establece una fundación que le permite influir en políticas de salud global, sin rendición de cuentas democrática. Jeff Bezos construye un imperio, donde trabajadores orinan en botellas, para cumplir cuotas imposibles, y luego dona a causas ambientales,
mientras su empresa genera toneladas de desperdicio. Mark Zuckerberg destruye el tejido informativo de sociedades enteras, mediante algoritmos diseñados para polarizar y adictar, y luego promete conectar al mundo mediante iniciativas que casualmente expanden su propio mercado, y todos ellos son celebrados, reciben premios, son invitados a conferencias globales, donde pontifican sobre responsabilidad. Mientras tanto, el trabajador honesto que paga sus impuestos completos, aporta proporcionalmente más al bien común que cualquiera de estos parásitos con relaciones públicas excepcionales. La clase media es el grupo más patético en esta estructura, porque vive en negación permanente. No son suficientemente ricos para beneficiarse del sistema, pero tampoco suficientemente pobres para reconocer que están siendo explotados. Entonces, se identifican con los ricos, defienden políticas que los perjudican, votan contra sus propios intereses económicos, porque psicológicamente necesitan creer que están más cerca de los millonarios que de los pobres, que su trabajo honesto eventualmente los llevará arriba, que son temporalmente avergonzados millonarios. Esta fantasía los paraliza, aceptan salarios estancados, porque creen que algún día ellos también serán jefes, toleran sistemas fiscales regresivos, porque fantasean con que algún día serán quienes se beneficien de esos vacíos legales, defienden corporaciones que los explotan, porque han internalizado que el éxito corporativo es su propio éxito, y mueren de clase media, habiendo sacrificado décadas en empleos que odiaban, habiendo pospuesto sueños indefinidamente, habiendo sido honestos cuando la deshonestidad estratégica los hubiera liberado. Su honestidad no fue virtud, fue estupidez disfrazada de dignidad. Existe una violencia particular en cómo se socializa a las mujeres en esta trampa. Durante generaciones, se les enseñó que su valor estaba en ser buenas hijas, buenas esposas, buenas madres, buenas empleadas. Se las entrenó en complacer, en no causar problemas, en ser honestas hasta el autosacrificio, y descubrieron que en el mercado laboral, esa honestidad se traduce en brecha salarial, que pedir aumentos honestamente, basándose en mérito y desempeño, es menos efectivo que la negociación agresiva que se permite a los hombres, que ser transparentes sobre ambiciones profesionales, las hace ver como difíciles, mientras que en hombres es ambición saludable, que admitir honestamente cuando no saben algo es visto como incompetencia, mientras los hombres pueden fingir conocimiento con confianza y ser promovidos. El sistema castiga particularmente la honestidad femenina, porque depende de que las mujeres sean honestas sobre sus limitaciones, mientras los hombres mienten sobre sus capacidades, y esa asimetría perpetúa desigualdad, que luego se atribuye a diferencias naturales en lugar de a estructuras diseñadas. Los pobres que logran enriquecerse mediante deshonestidad son odiados con intensidad que los ricos herederos jamás experimentan. El narcotraficante que escapa del gueto vendiendo drogas es demonizado de manera que el heredero farmacéutico, cuya familia enriqueció mediante la crisis de opioides, jamás será demonizado, porque el primero quebró las reglas explícitamente, mientras el segundo las siguió en su forma legal aunque violara su espíritu completamente. El estafador de poca monta que roba miles, va a prisión, mientras el banquero que colapsa economías enteras mediante fraude hipotecario recibe bonos. Esta indignación selectiva revela la verdad. No se castiga la inmoralidad, se castiga la inmoralidad sin recursos. La deshonestidad de los pobres amenaza el orden porque no tiene sofisticación legal que la legitime. La deshonestidad de los ricos sostiene el orden porque está codificada en estructuras que parecen legítimas. El mensaje es brutal: si vas a ser deshonesto, hazlo a escala masiva y contrata buenos abogados, porque las pequeñas transgresiones te destruirán mientras las grandes te harán intocable. La educación superior es quizás la estafa más elaborada dentro de este sistema. Se vende la idea de que la universidad es inversión en futuro, que la honestidad académica y el esfuerzo intelectual serán recompensados con movilidad social. Entonces jóvenes de familias trabajadoras se endeudan por décadas para obtener títulos que los dejan compitiendo por empleos que no pagan suficiente para saldar esas deudas. Mientras tanto, los hijos de las élites asisten a las mismas universidades mediante admisiones heredadas, donaciones familiares y conexiones, y cuando se gradúan, no compiten en el mismo mercado laboral, tienen pasantías garantizadas en empresas donde sus padres tienen influencia, tienen redes que les consiguen empleos sin aplicar formalmente, tienen fondos fiduciarios que les permiten tomar riesgos emprendedores sin miedo al fracaso. El estudiante honesto que trabajó mientras estudiaba, que se graduó con honores mediante esfuerzo genuino, compite contra alguien cuyo apellido es su currículum, y cuando inevitablemente pierde,
se le dice que no fue suficientemente honesto con sus capacidades, que debió elegir mejor carrera, que el mercado simplemente valoró otras cosas. Nunca se admite que el juego estaba arreglado desde que decidió jugarlo honestamente. La tecnología prometió democratizar oportunidades, pero intensificó la ventaja de quienes están dispuestos a transgredir. Las plataformas digitales supuestamente iban a permitir que cualquiera con talento pudiera competir globalmente, y lo que generaron fue economía, donde los primeros en moverse, frecuentemente mediante tácticas agresivas que bordeaban o violaban regulaciones, establecieron monopolios casi imposibles de desafiar. Amazon destruyó comercio local mediante prácticas de precios predatorias, subsidiando pérdidas con capital de riesgo hasta eliminar competencia, y luego subiendo precios una vez asegurado el dominio. Facebook robó ideas, copió competidores, compró amenazas emergentes. Google manipuló resultados de búsqueda para favorecer sus propios servicios, y todos son celebrados como innovadores. Mientras tanto, el emprendedor honesto que intenta competir siguiendo todas las reglas, respetando privacidad, pagando impuestos justos, tratando bien a empleados, simplemente no puede crecer suficientemente rápido. El mercado no premia la honestidad, premia la velocidad, la escala, la despiadada eliminación de competencia, y la honestidad es fricción que desacelera. Hay una dimensión generacional particularmente cruel. Los baby boomers pudieron ser relativamente honestos, y aún así prosperar porque vivieron en época de expansión económica sin precedentes, donde la productividad crecía y se compartían ganancias más equitativamente. Pudieron comprar casas con salarios modestos, educar hijos sin deudas paralizantes, retirarse con pensiones garantizadas, y ahora, pontifican sobre ética laboral desde una posición de seguridad, que sus propias políticas destruyeron para generaciones posteriores, porque votaron consistentemente por reducir impuestos que beneficiaban principalmente a los ricos, por desregular industrias que luego explotaron a trabajadores, por privatizar servicios que antes eran públicos, y ahora llaman flojos a millennials, que trabajan múltiples empleos sin poder pagar renta. Los acusan de ser deshonestos, de querer cosas gratis, de no esforzarse suficiente, cuando la realidad es que esta generación enfrenta un sistema económico radicalmente más hostil que el que sus padres conocieron, donde ser honesto no te garantiza ni siquiera estabilidad básica, mucho menos prosperidad. El medio ambiente es quizás la evidencia más grotesca de cómo la honestidad individual es irrelevante ante sistemas diseñados para recompensar destrucción. Un ciudadano puede reciclar religiosamente, reducir su huella de carbono, vivir con mínimo impacto ambiental, y mientras hace eso, 100 corporaciones generan 70% de las emisiones globales. Pero la narrativa cultural insiste en responsabilidad individual. Se te dice que compres productos sostenibles, que uses menos plástico, que seas honesto con tu impacto ambiental. Mientras tanto, las mismas corporaciones que causan destrucción masiva invierten fortunas en relaciones públicas que las presentan como ambientalmente responsables, y cuando regulaciones intentan frenarlas, amenazan con deslocalizar empleos, con aumentar precios, con colapsar economías locales. Tienen rehén al sistema, y el ciudadano honesto que intenta hacer lo correcto está participando en teatro moral, que no cambia nada fundamental, mientras se siente virtuoso por su impotencia cuidadosamente canalizada hacia acciones individuales irrelevantes. La salud mental se ha convertido en epidemia, precisamente porque el sistema exige que las personas internalicen contradicciones insostenibles. Se les dice que trabajen duro y serán recompensados, pero trabajan hasta el agotamiento sin ver mejoras. Se les promete que la educación es camino hacia movilidad, pero terminan endeudados en empleos que no requieren sus títulos. Se les asegura que el sistema es meritocrático, pero ven mediocridades ascender mediante conexiones, mientras talento genuino es ignorado, y cuando desarrollan ansiedad, depresión, burnout, se les diagnostica como si el problema estuviera en su química cerebral individual, no en estructuras sociales enloquecedoras. Se les receta medicamentos para que puedan seguir funcionando en sistemas que los están destruyendo. La honestidad emocional, admitir que el problema no eres tú sino el contexto, es tratada como síntoma de enfermedad, que debe medicarse, porque si demasiadas personas reconocieran simultáneamente que no están rotas, sino que el sistema está diseñado para romperlas, podrían organizarse. Entonces, se individualiza el sufrimiento, se patologiza la respuesta racional a condiciones irracionales, y se convierte el malestar en industria farmacéutica billonaria. Las revoluciones históricas no fueron lideradas por los honestos,
sino por quienes entendieron que los sistemas solo cambian mediante transgresión organizada. Gandhi es recordado como pacifista, pero su desobediencia civil era violación sistemática de leyes que consideraba ilegítimas. Mandela es venerado, pero pasó décadas en prisión por actividades que su gobierno calificaba como terrorismo. Los revolucionarios estadounidenses son celebrados, pero fueron traidores que violaron leyes británicas. Cada avance significativo en derechos humanos vino de personas dispuestas a ser deshonestas, según los estándares del poder que desafiaban. Sufragistas que destruyeron propiedad, activistas de derechos civiles que bloquearon calles, sindicalistas que sabotearon producción y fueron criminalizados en su tiempo, llamados radicales, violentos, irresponsables. Solo décadas después, cuando el poder ya no se sentía amenazado, fueron rehabilitados como héroes, lo que revela que la honestidad que el sistema celebra es solo la que no amenaza su continuidad. Cualquier honestidad verdadera, que implique reconocer y desafiar estructuras fundamentales de explotación, será castigada hasta que ya no sea amenaza. La pandemia desnudó estas contradicciones con claridad brutal. Trabajadores esenciales fueron celebrados como héroes, mientras se les pagaba salarios de pobreza y se les exponía a muerte. Corporaciones recibieron billones en rescates, mientras pequeños negocios colapsaban. Los ricos se aislaron en propiedades privadas, mientras los pobres morían en trabajos que no podían abandonar sin perder todo. Y durante todo esto, se insistió en que estábamos todos juntos en esto, como si la experiencia del multimillonario refugiado en su yate fuera comparable a la del trabajador de almacén, arriesgando su vida por $13 la hora. Los honestos cumplieron cuarentenas, usaron mascarillas, se vacunaron pensando en bien colectivo. Los poderosos violaron sus propias regulaciones, organizaron fiestas mientras prohibían reuniones, viajaron mientras pedían a otros quedarse en casa. Y cuando todo terminó, ¿quién fue más recompensado? Los billonarios duplicaron sus fortunas. Los trabajadores esenciales siguen luchando por aumentos salariales. La honestidad de las masas sostuvo un sistema que las sacrificó sin pensarlo. Quizás lo más perturbador sea reconocer que este no es accidente histórico, sino diseño evolutivo. Los sistemas sociales, como organismos, evolucionan para perpetuarse, y un sistema que premia honestidad universal colapsaría porque sería vulnerable a cualquier actor deshonesto que pudiera explotarlo. Entonces desarrolla inmunidad, concentra poder en quienes demuestran disposición para transgredir cuando sea necesario, mientras mantiene a las masas honestas mediante ideología que las convence de que su obediencia es virtud. Es equilibrio estable. Los honestos sostienen la base, los deshonestos compiten en la cima, y el sistema persiste generación tras generación. No hay conspiración, solo incentivos que se alinean para producir resultado consistente, y reconocer esto es liberador y aterrador simultáneamente, porque implica que no hay villano individual a quien derrotar, sino estructura sistémica, que requeriría transformación tan radical, que quienes tienen poder para implementarla, son precisamente quienes más se benefician de su continuidad. Entonces cada persona enfrenta la pregunta que nadie puede responder por ella. ¿Mantienes tu honestidad sabiendo que probablemente morirás pobre pero al menos con conciencia limpia? ¿O adoptas la flexibilidad moral necesaria para competir, sabiendo que probablemente no será suficiente de todas formas, pero al menos lo intentaste según las reglas reales? Y ambas respuestas son trampas, porque el sistema gana independientemente de cuál elijas. Lo más obsceno de todo es que incluso cuando decides abandonar la honestidad, incluso cuando finalmente aceptas que las reglas morales son para perdedores y te dispones a jugar el juego real, descubres que llegaste demasiado tarde. Los espacios donde la transgresión genera riqueza ya están saturados de quienes comenzaron a transgredir generaciones antes que tú. No puedes competir con dinastías familiares que llevan décadas perfeccionando el arte de la evasión fiscal, con redes de corrupción establecidas, que tienen contactos en cada institución relevante, con corporaciones que ya capturaron agencias regulatorias completas. Tu pequeña deshonestidad es amateur comparada con la deshonestidad institucionalizada de quienes controlan el sistema. Intentas evadir impuestos, y te atrapan porque no tienes infraestructura offshore que lleva años operando. Intentas sobornar, y te denuncian porque no conoces los códigos implícitos de cómo se hacen estos intercambios. Intentas explotar trabajadores, y enfrentas demandas, porque no tienes departamentos legales que previnieron esos riesgos. Renunciaste a tu integridad por nada. Ahora eres deshonesto y pobre, que es peor que ser honesto y pobre, porque al menos lo segundo te permitía dormir. La meritocracia no solo es mentira, es insulto.
Es propaganda diseñada para que los perdedores se culpen a sí mismos y los ganadores se sientan moralmente superiores. Cada discurso sobre levantarse por esfuerzo propio ignora que quienes pronuncian esas palabras jamás estuvieron realmente en el suelo, tuvieron redes de seguridad invisibles. Cuando su primer negocio fracasó, no quedaron en la calle, volvieron a casa de sus padres en barrios seguros. Cuando necesitaron capital inicial, no fueron a prestamistas usureros, pidieron a familiares que podían permitirse perder esa inversión. Cuando cometieron errores, tuvieron segunda, tercera, décima oportunidad, porque sus errores no los llevaban a prisión o a hambre, solo a incomodidad temporal. El pobre que intenta lo mismo y fracasa no tiene esas oportunidades. Su primer error puede ser terminal. Su familia no puede rescatarlo porque también están sobreviviendo apenas. Su red de contactos son otros pobres sin recursos ni influencia, y cuando fracasa, se le dice que no fue suficientemente resiliente, que no quiso lo suficiente, que otros en peores condiciones lo lograron. Esos otros son excepciones estadísticas que se exhiben como si fueran la norma, precisamente para sostener la ilusión de que el sistema funciona. Los discursos sobre responsabilidad personal son arma ideológica brutal. Cada vez que alguien sugiere que quizás el sistema está estructuralmente diseñado para perpetuar desigualdad, aparecen defensores del status quo gritando sobre responsabilidad individual, como si reconocer estructuras injustas fuera negar agencia humana, como si decir, el sistema está amañado fuera equivalente a nadie es responsable de nada. Es falsa dicotomía diseñada para silenciar crítica sistémica, porque si el problema es solo individual, la solución es que cada persona trabaje más duro, sea más honesta, tome mejores decisiones, y eso no amenaza a nadie poderoso. Pero si el problema es sistémico, si las reglas mismas están diseñadas para producir ganadores y perdedores predeterminados, entonces la solución requiere cambiar las reglas, y quienes se benefician de las reglas actuales invertirán fortunas asegurando que esa conversación nunca ocurra. Entonces promueven ideología de responsabilidad personal, con intensidad religiosa, convirtiendo cada falla estructural en defecto de carácter individual. La caridad es obscenidad que permite a los ricos sentirse virtuosos, mientras perpetúan sistemas que generan la pobreza que luego alivian. Un billonario dona 100 millones a causas benéficas y es celebrado como filántropo, pero ese mismo billonario paga salarios insuficientes a 100.000 empleados. Si simplemente les pagara $1.000 anuales más, habría distribuido la misma cantidad, pero directamente a quienes generaron su riqueza, sin necesidad de teatro caritativo. Pero eso no le daría control sobre cómo se usa el dinero, no le permitiría nombrar edificios en su honor, no le daría influencia sobre instituciones que reciben sus donaciones. La caridad es poder, es forma de ejercer control sin rendición de cuentas democrática, y la honestidad brutal que nadie admite es que los ricos prefieren caridad sobre justicia, porque la caridad los mantiene como salvadores benevolentes, mientras que la justicia los convertiría en contribuyentes obligados. La primera preserva su superioridad moral, la segunda la elimina. Entonces invierten fortunas en fundaciones que alivian síntomas de problemas que sus propias prácticas empresariales causan, y esperan gratitud por ello. El trabajo se ha convertido en religión secular, donde el sacrificio es virtuoso independientemente de sus resultados. Se celebra a quien trabaja a 80 horas semanales, como si eso fuera logro, en lugar de síntoma de sistema disfuncional. Se glorifica el agotamiento, se idealiza no tomar vacaciones, se presume de dormir poco, y todo esto beneficia exclusivamente a empleadores que extraen más valor sin pagar más. El trabajador honesto internaliza que su valor como persona está ligado a cuánto produce, cuántas horas trabaja, cuán dispuesto está a sacrificar salud, relaciones, bienestar por objetivos corporativos que no lo benefician, y cuando finalmente su cuerpo colapsa, cuando desarrolla enfermedades por estrés crónico, cuando sus relaciones se destruyen por ausencia, se les reemplaza, porque el sistema no necesita individuos, necesita funciones, y hay millones de honestos dispuestos a sacrificarse, creyendo que su sacrificio será recompensado eventualmente. No lo será, porque el sistema no está diseñado para recompensar sacrificio, está diseñado para extraerlo. La deuda es quizás el mecanismo más sofisticado de control social jamás inventado. Convierte el futuro de una persona en propiedad del acreedor. Un joven se endeuda para educarse, creyendo que esa educación generará ingresos que justifiquen la deuda, pero el mercado laboral está saturado, los salarios estancados, y ahora pasa décadas pagando préstamos que crecen mediante intereses que superan su capacidad de pago. No puede arriesgarse a cambiar empleos,
porque necesita ingresos estables, no puede emprender porque necesita seguridad, no puede protestar injusticias laborales, porque necesita el trabajo. La deuda lo convirtió en siervo moderno, y todo el sistema depende de esto. Bancos ganan fortunas con intereses, empleadores tienen trabajadores desesperados, dispuestos a aceptar cualquier condición, gobiernos tienen ciudadanos demasiado ocupados, sobreviviendo para organizarse políticamente, y el honesto que paga cada cuota a tiempo, que jamás considera default, que asume que su palabra empeñada es sagrada, incluso cuando el contrato fue predatorio, sostiene todo este sistema. Mientras tanto, corporaciones declaran bancarrota estratégica constantemente, eliminando deudas mediante maniobras legales, y continúan operando. La honestidad sobre deudas, aparentemente, solo aplica en una dirección. Los sistemas de salud, en países sin cobertura universal, son crueldad refinada en mecanismo económico, condicionan la supervivencia a capacidad de pago. Un diagnóstico de cáncer se convierte en sentencia de bancarrota, además de potencial sentencia de muerte. Familias honestas que trabajaron toda su vida pierden todo ahorro, venden casas, se endeudan eternamente, tratando de salvar a un ser querido, y luego, si sobreviven, pasan años o décadas, recuperándose económicamente de haber tenido la audacia de enfermar. Mientras tanto, ejecutivos de aseguradoras médicas ganan millones negando tratamientos, maximizando ganancias mediante algoritmos diseñados para rechazar cobertura de formas técnicamente legales, pero moralmente monstruosas. Y cuando hay propuestas para cambiar esto, para establecer sistemas donde la salud sea derecho en lugar de mercancía, aparecen campañas masivas financiadas por esas mismas industrias gritando sobre socialismo, sobre listas de espera, sobre pérdida de libertad, como si la libertad de morir porque no puedes pagar tratamiento fuera libertad digna de defender. La policía y el sistema carcelario en muchas naciones se han convertido en mecanismos de control de clase disfrazados de justicia. Se patrulla más agresivamente en barrios pobres, se arresta por delitos menores, que en barrios ricos se ignoran, se sentencia más severamente a quienes no pueden pagar defensa legal competente, y luego, una vez en prisión, se convierte a humanos en mano de obra esclava, que produce para corporaciones que pagan centavos por hora de trabajo. La honestidad sobre este sistema es que no existe para rehabilitar, existe para alimentar industria carcelaria privada, que lucra con encarcelamiento masivo. Cada prisionero es flujo de ingresos, entonces se incentiva a encarcelar más, por más tiempo, por razones cada vez más triviales, y cuando salen, con antecedentes que destruyen empleabilidad, sin habilidades transferibles, sin redes de apoyo porque sus familias también fueron devastadas por su ausencia. ¿Qué se supone que hagan? Ser honestos. Ya lo fueron, y el sistema los devoró de todas formas. Entonces, muchos regresan al crimen, no por falta de moralidad sino por falta de opciones, y el ciclo continúa alimentando la industria. Las redes sociales son experimento psicológico masivo, donde la honestidad se castiga mediante algoritmos diseñados para premiar provocación y extremismo. Una persona puede compartir reflexión honesta, matizada, compleja sobre tema importante, y obtener cero visibilidad. Otra puede publicar mentira escandalosa, teoría conspiratoria absurda, indignación fabricada, y volverse viral en horas, porque los algoritmos no optimizan para verdad, optimizan para engagement, y el engagement máximo viene de contenido que provoca respuestas emocionales intensas, rabia, miedo, indignación. La honestidad, la matiz, la complejidad son aburridas algorítmicamente. Entonces, personas que comenzaron compartiendo honestamente descubren que para tener alcance deben exagerar, simplificar, polarizar, deben convertirse en versiones caricaturizadas de sí mismas, y quienes se niegan, quienes insisten en ser honestos incluso cuando eso significa ser ignorados, simplemente desaparecen del discurso público. Sus voces no importan porque los algoritmos decidieron que no generan suficiente engagement, y así, gradualmente, el espacio público digital se convierte en coliseo de performances cada vez más deshonestas, cada vez más extremas, mientras que la honestidad se refugia en conversaciones privadas que no alcanzan escala suficiente para cambiar nada. La crisis climática es resultado directo de sistemas que premiaron deshonestidad a escala civilizacional. Durante décadas, corporaciones de combustibles fósiles sabían exactamente qué daño causaban, tenían investigación interna que confirmaba que sus productos destruirían ecosistemas, causarían migraciones masivas, matarían millones, y mintieron. Invirtieron fortunas en campañas de desinformación, en financiar científicos dispuestos a sembrar duda,
en capturar agencias regulatorias, no porque fueran ignorantes, sino porque sabían que admitir la verdad amenazaría sus ganancias, y funcionó. Retrasaron acción significativa décadas, y ahora que las consecuencias son innegables, esas mismas corporaciones se rebrandean como compañías de energía, que están comprometidas con la transición, mientras siguen extrayendo combustibles fósiles a máxima capacidad y bloqueando regulación seria mediante lobby. Mientras tanto, se le dice al ciudadano honesto, que use menos plástico, que recicle, que compre productos sostenibles, como si acciones individuales pudieran contrarrestar destrucción sistémica operando a escala planetaria. La educación pública ha sido deliberadamente precarizada para garantizar que los hijos de los ricos tengan ventajas insuperables. Se financia mediante impuestos a la propiedad, lo que garantiza que escuelas en barrios ricos tengan recursos mientras escuelas en barrios pobres colapsan. Se paga a maestros salarios que requieren trabajos secundarios para sobrevivir, garantizando que los mejores educadores eventualmente busquen alternativas. Se establecen sistemas de exámenes estandarizados que favorecen a quienes pueden pagar preparación privada, y luego se culpa a estudiantes pobres por no valorar la educación, cuando en realidad están navegando sistema intencionalmente diseñado para que fracasen, porque élites no quieren competencia real, quieren suficiente movilidad social para sostener ilusión de meritocracia, pero no tanta que amenace sus propias posiciones. Entonces mantienen sistema público lo suficientemente funcional para evitar rebelión abierta, pero lo suficientemente deficiente para garantizar que sus propios hijos nunca compitan en igualdad de condiciones con hijos de trabajadores. Lo que finalmente destruye a los honestos no es que el sistema los castigue activamente, sino que simplemente los hace irrelevantes. No necesitas reprimir a quien no representa amenaza, y la honestidad sin poder no representa amenaza. El trabajador honesto que protesta injusticias es despedido y reemplazado en días. El consumidor honesto que boicotea corporaciones inmorales es estadísticamente insignificante. El votante honesto que rechaza políticos corruptos descubre que todos los candidatos viables están comprometidos con mismos intereses. La honestidad sin capacidad organizativa es masturbación moral. Te hace sentir bien contigo mismo mientras cambias exactamente nada, y el sistema lo prefiere así. Prefiere millones de honestos impotentes que un movimiento organizado de personas dispuestas a transgredir estratégicamente para forzar cambio real, porque los primeros son mansos, predecibles, controlables, los segundos son peligrosos. Quizás la crueldad máxima sea que incluso reconocer todo esto no ofrece salida clara, porque una vez que ves el sistema tal como es, una vez que entiendes que está diseñado para extraer valor de tu honestidad, mientras recompensa la deshonestidad de otros, ¿qué haces? Si abandonas la honestidad, no te vuelves automáticamente exitoso, solo te vuelves cómplice de sistema que detestas. Si mantienes la honestidad, sabes que probablemente morirás habiendo cambiado nada, habiendo sacrificado tu potencial económico por principios que nadie más respeta, y ambas opciones son derrotas. El sistema gana porque convirtió la honestidad misma en dilema sin solución, en maldición que condena independientemente de cómo respondas a ella. Existe un momento de claridad terrible en la vida de cada persona honesta. Es el instante en que comprende que su virtud no es escudo sino cadena, no es revelación que llega violentamente, sino comprensión gradual que se acumula en miles de pequeñas humillaciones, el aumento que nunca llegó, porque no jugaste la política de oficina, el proyecto que perdiste, porque no mentiste sobre tu experiencia mientras otro lo hizo sin pestañear, la relación que se rompió porque fuiste transparente sobre tus defectos, mientras otros ocultaron los suyos, hasta que fue demasiado tarde, y en ese momento de claridad, enfrentas no solo la injusticia del mundo, sino algo mucho más doloroso. La pregunta de si tu honestidad fue realmente elección moral, o simple miedo disfrazado de virtud, si fuiste honesto porque creías en algo superior, o porque nunca tuviste el coraje de ser otra cosa. La honestidad requiere un tipo particular de valentía, que rara vez se reconoce la valentía de perder, porque ser genuinamente honesto implica aceptar que revelarás debilidades cuando otros ocultan las suyas, que admitirás ignorancia cuando otros fingirán conocimiento, que reconocerás errores cuando otros los negarán hasta el final. Es valentía de quien elige pelear con desventaja autoimpuesta, sabiendo que el oponente no respetará ese hándicap. Y hay algo profundamente humano en esa elección, algo que trasciende el cálculo racional de costo-beneficio, porque en el fondo, la honestidad no es estrategia para ganar, es forma de habitar el mundo sin traicionarte completamente a ti mismo, es línea que trazas no porque esperes que otros la respeten,
sino porque necesitas saber dónde está tu límite, hasta dónde estás dispuesto a distorsionarte para adaptarte a sistemas que no diseñaste. Pero esta misma profundidad es su trampa, porque la honestidad puede convertirse en identidad tan rígida que te impide crecer, cambiar, adaptarte. La persona que se define completamente por su integridad moral puede volverse prisionera de esa definición, incapaz de permitirse la complejidad que requiere navegar la existencia real. Se aferra a su honestidad como náufrago a tabla flotante, no porque sea camino hacia tierra firme, sino porque es lo único que le queda, y en ese aferramiento hay tanto orgullo como desesperación, orgullo de mantener algo sagrado en mundo profano, desesperación de quien sabe que su sacralidad no lo salvará de ahogarse. La honestidad puede volverse no virtud, sino refugio psicológico, lugar donde esconderse de la complejidad de decisiones que no tienen respuestas morales claras. Vivimos en era de contradicciones irresolubles, donde la honestidad total es imposible sin complicidad. Cada objeto que posees, cada servicio que consumes, cada comodidad que disfrutas, está probablemente conectado a explotación en algún punto de su cadena de producción. El teléfono que usas contiene minerales extraídos en condiciones cercanas a esclavitud. La ropa que vistes fue cosida por manos que no ganaron lo suficiente para comer bien. La comida que comes viajó en sistemas que destruyen ecosistemas, y puedes intentar consumir éticamente, pero descubrirás que las alternativas conscientes frecuentemente son marketing, o están limitadas a quienes tienen recursos suficientes para pagar premium por buena conciencia. La honestidad sobre tu complicidad es paralizante, puedes reconocerla y sentirte culpable pero impotente, o puedes negarla y vivir en ignorancia deliberada. Ambas opciones son formas de rendición. Quizás la verdadera pregunta no es si ser honesto en sistema sucio, sino qué tipo de honestidad vale la pena preservar, porque no toda honestidad es igual. Hay honestidad que es simple cumplimiento de reglas, sin comprensión de por qué existen esas reglas. Hay honestidad que es rigidez moral, que se niega a reconocer contexto, circunstancia, complejidad humana. Hay honestidad que es performance pública, mientras se mantienen secretos privados cuidadosamente guardados. Y hay honestidad más profunda, capacidad de enfrentar verdades incómodas sobre uno mismo, sobre sistemas en que participas, sobre contradicciones que habitas. Esta última honestidad es más difícil, porque no tiene audiencia que la aplauda, no genera recompensa social, no te permite sentirte moralmente superior. Es honestidad que te confronta con tu propia participación en aquello que criticas, con tu cobardía disfrazada de prudencia, con tus racionalizaciones que suenan nobles pero sirven intereses personales. El sistema no es entidad abstracta fuera de nosotros, somos nosotros. Cada vez que aceptas salario, sabiendo que tu trabajo contribuye a algo que consideras dañino, porque necesitas pagar renta, cada vez que votas por candidato corrupto, porque el alternativo es peor, cada vez que compras producto barato, sabiendo que su precio refleja explotación, cada vez que guardas silencio ante injusticia, porque hablar te costaría demasiado. El sistema se sostiene mediante millones de pequeñas complicidades, que cada persona racionaliza individualmente como necesarias, razonables, inevitables, y todas lo son, hasta cierto punto, porque vivir con pureza moral absoluta en este mundo requeriría retirarse a montaña, renunciar a participación en sociedad, aceptar marginalidad completa, y eso tampoco es solución real, es escape. La pregunta que realmente atormenta es, si existe forma de ser honesto, que no sea meramente defensiva, que no sea solo resistencia pasiva a ser corrompido, sino que activamente construya alternativas, si la honestidad puede ser creativa, en lugar de solo preservativa, porque hay diferencia entre negarse a participar en corrupción y construir espacios donde la corrupción sea innecesaria, entre criticar sistema injusto y diseñar sistemas más justos, entre indignación moral y acción transformadora, y esa diferencia es donde la mayoría tropieza, porque la segunda requiere no solo integridad, sino estrategia, no solo principios, sino pragmatismo, no solo pureza, sino disposición a ensuciarse, las manos en servicio de visión más grande que el ego moral propio. Los grandes transformadores sociales entendieron esto. No fueron puros, fueron efectivos. Gandhi predicaba no violencia, pero sus estrategias causaban caos económico que forzaba cambio. Martin Luther King hablaba de amor, pero organizaba boicots que generaban presión económica insoportable. Mandela renunció a violencia, pero solo después de décadas intentándola, y su renuncia fue táctica, no absoluto moral. Estos hombres eran honestos sobre sus objetivos,
pero flexibles sobre sus métodos. Entendían que la pureza moral, sin poder para implementarla, es irrelevante, y que obtener poder requiere compromisos, que la pureza no permite. La diferencia es que sus compromisos servían a visión de justicia, no a acumulación personal. Traicionaban pequeñas consistencias en servicio de consistencia mayor. Pero esa línea es difícil de sostener, porque una vez que aceptas que el fin justifica algunos medios, ¿dónde terminas? Los revolucionarios que comenzaron luchando por justicia, terminaron creando gulags. Los líderes que prometieron liberar a su pueblo, terminaron como dictadores. Los movimientos que iniciaron con ideales puros, terminaron replicando estructuras de poder que supuestamente combatían, y cada paso en ese descenso fue racionalizado como necesario, como temporal, como mal menor que eventualmente conduciría a bien mayor. La honestidad sobre esta dinámica es brutal. No hay garantía de que tus compromisos tácticos no te transformen fundamentalmente. No hay seguro contra convertirte en aquello que luchas contra. La única protección es vigilancia constante, disposición a cuestionarte brutalmente a ti mismo, y eso es agotador de manera que pocos pueden sostener indefinidamente. Entonces muchos eligen simplemente no jugar el juego a ese nivel. Deciden que su honestidad se manifestará en pequeñas acciones, tratar bien a personas inmediatas, hacer su trabajo con integridad, aunque el resultado final sirva a propósitos cuestionables, criar hijos con valores, aunque el mundo no los recompense. Es honestidad en escala humana, en lugar de escala sistémica, y hay dignidad genuina en esto, porque el cambio sistémico, cuando ocurre, es resultado agregado de millones de pequeñas resistencias individuales, que eventualmente alcanzan masa crítica. El problema es que ese eventualmente puede tardar generaciones, y mientras tanto la gente sufre en presente. Entonces la pregunta ética es si tienes derecho a aceptar tu propia honestidad pequeña sabiendo que perpetúa sufrimiento, que podrías aliviar mediante transgresiones estratégicas. No hay respuesta satisfactoria, porque vivimos en tiempo histórico particular, donde velocidad del cambio tecnológico y ecológico excede capacidad de instituciones para adaptarse. Los sistemas que gobiernan nuestras vidas fueron diseñados para un mundo diferente, y están colapsando en tiempo real, mientras intentamos vivir en ellos. La honestidad sobre esto es aterradora. Es posible que no haya forma de ser honesto en estos sistemas, sin ser cómplice o víctima, y que la única salida real requiera su transformación tan fundamental, que nadie sabe cómo lograrla sin violencia catastrófica. Entonces, habitamos el interregno, ese espacio entre mundo que murió y mundo que no puede nacer, y en ese espacio la honestidad se siente simultáneamente esencial e insuficiente. Quizás lo más honesto sea admitir la ambivalencia, reconocer que no tienes respuestas claras, que cada día negocias entre tus principios y tu supervivencia, que participas en sistemas que detestas, porque las alternativas son peores o inexistentes, que juzgas a otros por compromisos que tú también haces bajo presión diferente, que tu honestidad es parcial, contextual, frecuentemente conveniente, que te mientes a ti mismo sobre muchas cosas para poder funcionar, y que eso no te hace hipócrita necesariamente, te hace humano navegando complejidad que excede tus capacidades morales. Esta honestidad sobre la imposibilidad de honestidad perfecta es quizás la única honestidad sostenible. No te absuelve, pero al menos no te deja congelado en pureza paralizante o cínico en abandono completo de principios. Al final, ser honesto en sistema sucio te mantiene pobre en muchos sentidos, económicamente, casi seguro, pero también pobre en certezas, en respuestas simples, en consuelo de saber que estás completamente en lo correcto, y tal vez esa pobreza sea paradójicamente una forma de riqueza, la riqueza de quien puede sostener contradicción, sin colapsar en simplicidad falsa, quien puede actuar sin tener certeza absoluta, quien puede comprometerse con lucha, sabiendo que podría fracasar, porque la alternativa no es encontrar sistema donde la honestidad sea recompensada, sino aceptar que tal vez el valor de la honestidad nunca fue la recompensa externa, sino la capacidad de mirarte al espejo sin apartar la vista completamente. Hay una soledad particular en la honestidad sostenida. No es la soledad del aislamiento físico, sino algo más sutil y penetrante. La soledad de quien ve lo que otros eligen no ver, de quien nombra lo que otros prefieren dejar sin nombre. Cada conversación se convierte en negociación delicada entre decir verdad y mantener conexión, porque la gente no quiere que les recuerden las contradicciones en que vive, no quiere enfrentar que su empleo perpetúa daño, que su comodidad depende de injusticia, que sus pequeñas victorias personales ocurren dentro de sistema que genera pérdidas masivas. Entonces, aprendes a dosificar tu honestidad,
a suavizar tus observaciones, a envolver verdades en amabilidad suficiente para que sean digeribles, y en ese proceso, algo se pierde, no tu integridad exactamente, sino la posibilidad de ser completamente conocido. Vives en traducción constante entre lo que piensas y lo que puedes decir sin destruir relaciones que necesitas para no volverme completamente loco. Esta traducción tiene costo psicológico, que se acumula silenciosamente, porque mantener distancia entre tu comprensión interna y tu presentación externa requiere energía constante. Es como vivir en idioma extranjero permanentemente, donde cada interacción exige esfuerzo consciente en lugar de fluir naturalmente, y gradualmente, puedes perder contacto con tu propia voz, las traducciones se vuelven automáticas, los compromisos se normalizan, lo que comenzó como decisión táctica de cuándo compartir honestidad completa, se convierte en incapacidad de acceder a esa honestidad incluso contigo mismo, te descubres pensando en términos que sabes son inadecuados, pero que has repetido tantas veces que se sienten verdaderos. La honestidad requiere no solo decir verdad a otros, sino mantener conversación honesta contigo mismo, y eso es más difícil de lo que parece, cuando el mundo constantemente te invita a aceptar versiones más simples, más cómodas, más funcionales de la realidad. La memoria juega papel cruel en todo esto. Recordamos nuestras decisiones honestas con más claridad que nuestros compromisos, construimos narrativa personal, donde somos protagonistas íntegros, navegando mundo corrupto, pero esa narrativa es selectiva. Olvidamos las veces que guardamos silencio, cuando debimos hablar, las ocasiones donde aceptamos beneficiarnos del sistema que criticamos, los momentos donde juzgamos duramente a otros, por transgresiones que nosotros también cometimos bajo diferente nombre. Esta amnesia selectiva es mecanismo de protección psicológica, pero también es forma de deshonestidad consigo mismo, y quizás la honestidad más difícil sea revisar tu propia historia sin esa protección, permitirte ver las formas en que fuiste cómplice, cobarde, estratégicamente ciego, no para flagelarte, sino para entender con más precisión quién eres realmente versus quién te gustaría ser. Existe tensión entre honestidad y esperanza, que rara vez se discute, porque la honestidad completa sobre el estado del mundo puede ser paralizante. Si realmente internalizas la escala del colapso ecológico, la profundidad de la desigualdad estructural, la probabilidad de que sistemas actuales generen catástrofes futuras, cómo continúas funcionando, cómo te levantas cada día y vas a trabajar, pagas tus cuentas, planeas tu futuro, como si estas cosas importaran cuando el mundo que conoces podría estar terminando. La esperanza requiere cierto grado de negación selectiva, de enfocarse en lo posible mientras ignoras lo probable, pero esa negación ¿no es forma de deshonestidad? Entonces enfrentas dilema, ser honesto y potencialmente deprimirte hasta la inacción, o mantener esperanza mediante ficción útil, que te permite seguir intentando, y no hay respuesta correcta, porque ambas opciones tienen consecuencias reales sobre tu capacidad de vivir y actuar. Los niños presentan versión particularmente aguda de este dilema. ¿Qué honestidad le debes a un niño sobre el mundo que heredará? Si tienes hijos, les dices que el sistema está diseñado para extraer su valor, que su honestidad probablemente será explotada, que las historias que les cuentan sobre meritocracia y justicia son mayormente falsas, o los proteges de esa verdad el mayor tiempo posible, permitiéndoles desarrollar confianza y optimismo, que necesitarán para intentar cambiar cosas, incluso si esa confianza está basada en comprensión incompleta. La honestidad con niños se convierte en cálculo imposible, entre no mentirles y no destruir su capacidad de imaginar futuro diferente, y cada padre resuelve esto diferente, pero todos reconocen que no hay solución limpia. Estás eligiendo qué tipo de daño infligir, el daño de la ilusión o el daño del cinismo prematuro. La honestidad sobre tus propias limitaciones es quizás la más difícil de todas. Reconocer que no eres tan valiente como te gustaría ser, que tus principios tienen precio, aunque sea alto, que tu indignación moral es selectiva, más intensa cuando te afecta directamente que cuando afecta a abstractos distantes, que tus críticas al sistema son más fáciles que acciones concretas para cambiarlo, que tu honestidad misma podría ser performance, forma de sentirte superior sin arriesgar realmente nada. Esta honestidad no tiene audiencia apreciativa, no te gana respeto, no construye identidad halagadora, solo te confronta con tu propia medianía moral, con el abismo entre quién aspiras a ser y quién realmente eres cuando la presión aumenta, y sostener esa confrontación sin colapsar en autodesprecio o autojustificación defensiva, requiere madurez emocional que muchos nunca desarrollan. Hay sabiduría en tradiciones contemplativas, que entendieron esto hace milenios, la idea budista de noble silencio, el reconocimiento de que a veces,
La honestidad más profunda es abstenerse de hablar cuando tus palabras no pueden hacer justicia a la complejidad. No es cobardía ni evasión, sino humildad genuina sobre los límites del lenguaje y la comprensión, porque algunas verdades son demasiado grandes, demasiado contradictorias, demasiado contextuales para ser capturadas en afirmaciones claras, y pretender que puedes articularlas con certeza es su propia forma de deshonestidad. El místico que dice no sé ante preguntas últimas, no está evadiendo, está siendo más honesto que el dogmático que ofrece respuestas definitivas sobre misterios irreducibles. Esta honestidad requiere tolerar incertidumbre sin colapsarla prematuramente en certeza falsa, y esa tolerancia es habilidad que cultura moderna activamente erosiona. La tecnología ha creado ilusión de que la honestidad es más accesible que nunca. Tenemos acceso a más información, más perspectivas, más datos que cualquier generación previa, pero información no es comprensión, y acceso no es sabiduría. De hecho, la sobrecarga informacional puede ser obstáculo para honestidad, porque permite forma sofisticada de sesgo confirmatorio. Puedes encontrar evidencia para cualquier posición que quieras sostener. Puedes construir burbuja informacional, donde tu versión de realidad se refuerza constantemente, y porque tienes fuentes y datos, puedes convencerte de que tu posición es honesta, basada en evidencia, racional, cuando en realidad es curación selectiva, diseñada para proteger conclusiones que ya tenías. La honestidad en era digital requiere vigilancia sobre tus propios patrones de consumo informacional, disposición a buscar activamente información que contradice tus creencias, y eso es trabajo que la mayoría no hace porque es incómodo. Las relaciones íntimas son laboratorio, donde la honestidad se prueba más brutalmente, porque ahí es donde más vulnerable eres, donde más tienes que perder, y descubres que la honestidad completa puede destruir lo que amas. Si compartieras cada pensamiento, cada duda, cada atracción pasajera, cada resentimiento momentáneo, la mayoría de las relaciones colapsarían bajo ese peso. Entonces, practicas honestidad selectiva, compartes lo importante, ocultas lo trivial, y constantemente negocias esa frontera, pero esa negociación misma introduce distancia. Tu pareja no conoce completamente la persona que eres en tu cabeza, solo la versión traducida que decides presentar, y vives con pregunta de si esa brecha es traición, o simplemente condición necesaria de intimidad sostenible. Quizás la honestidad en relaciones no sea revelar todo, sino comprometerse a no ocultar lo que realmente importa, aunque determinar qué importa es juicio constante, que fácilmente puedes racionalizar en tu favor. Existe honestidad física, que el cuerpo sabe incluso cuando la mente niega. Trabajas en empleo que tu mente justifica como necesario, pero tu cuerpo desarrolla ansiedad, insomnio, dolores sin causa médica clara. Dices que estás bien, pero tu postura se encorva, tu respiración se acorta, tu mandíbula se tensa. El cuerpo no miente de la misma forma que la mente miente, tiene su propia honestidad, que no puede ser racionalizada, y aprender a escuchar esa honestidad somática, a respetar lo que tu cuerpo te dice sobre situaciones que tu mente está justificando, es forma de integridad, que trasciende lo verbal, pero también requiere privilegio de poder actuar sobre esa información. Si tu cuerpo te dice que tu trabajo te está matando, pero dejar ese trabajo significa perder vivienda, la honestidad de tu cuerpo se convierte en tortura en lugar de guía. La vejez ofrece perspectiva particular sobre honestidad. Las personas mayores que conozco dividen claramente entre quienes hicieron las paces con sus compromisos y quienes están consumidos por arrepentimiento. Los primeros lograron forma de honestidad que integra sus transgresiones sin justificarlas completamente, pero sin ser destruidos por ellas. Pueden decir, hice lo que pude con comprensión que tenía entonces, sin negar que lastimaron a otros o a sí mismos. Los segundos están atrapados en revisión infinita de decisiones pasadas, en sí tan solo, que no cambia nada pero consume lo que queda de vida. La diferencia no parece ser que unos fueron más honestos que otros, sino que desarrollaron relación diferente con su propia imperfección. Perdonarse sin absolverte completamente es balance que requiere humildad profunda, y mucha gente nunca llega ahí. Quizás, la honestidad más radical sea simplemente estar presente con lo que es, sin inmediatamente saltar a justificación o crítica, ver el mundo como realmente funciona, ver tu participación en ello sin filtros halagadores, y luego decidir desde ese lugar de claridad, en lugar de desde negación o autoflagelación. No es nihilismo, porque no asume que nada importa, no es ingenuidad porque no asume que todo mejorará, es algo más difícil, compromiso con actuar dentro de sistema que no diseñaste, cuyas reglas no apruebas,
sabiendo que tus acciones tendrán consecuencias imperfectas, es hacer lo que puedes sin grandiosidad sobre tu impacto, ni desesperación sobre tus limitaciones. Y en esa humildad activa, tal vez hay versión de honestidad, que puede sobrevivir en sistema sucio, sin convertirse en cinismo ni en santidad falsa. Una honestidad, que reconoce que estás enlodado, que no hay pureza disponible, pero que eliges de todas formas cuidar las cosas frágiles que puedes alcanzar, que tratas bien a personas específicas, incluso si no puedes arreglar estructuras que las oprimen, que haces tu trabajo con integridad incluso si sirve propósitos que cuestionas, que mantienes búsqueda de vida mejor sabiendo que probablemente fracasarás en formas que no puedes predecir, no porque esperes recompensa, sino porque la alternativa, rendición completa o pureza imposible, es peor, y caminas esa línea día tras día, cayendo frecuentemente hacia un lado u otro, levantándote cuando puedes, perdonándote cuando no puedes, y continuando porque todavía no estás muerto, y mientras respires tienes que decidir qué hacer con ese aliento.